7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el viceministro de Gobernabilidad, doctor Mario Cubi. Lo hemos invitado para conocer la visión que tienen desde el gobierno respecto del desarrollo de este juicio político al presidente de la República en la Asamblea Nacional, partiendo de un hecho. En este momento se tramita en la Comisión de Fiscalización y ha habido algunos cuestionamientos respecto de la necesidad de depurar el planteamiento cuando se hizo en unas condiciones y el fallo, el dictamen de la Corte Constitucional eliminó lo concerniente al delito de concusión y quedó exclusivamente con el delito de peculado. ¿Cómo ha visto este desarrollo, incluso ayer cuando había el planteamiento para que sea la depuración y unos pedidos adicionales que hizo el doctor Edgar Neira, el abogado del presidente de la República, que no fueron atendidos, no han sido atendidos en el trámite actual? Muy buen día, doctor Cubi. Muy buenos días, qué gusto siempre poder acompañar, don Miguel, y buenos días a todos los que escuchan el programa. A ver, lo primero que hay que tener claro es que lastimosamente los asambleístas han tomado este proceso como un sainete completo en el que van a tratar de alimentar sus más voraces apetitos partidistas, ¿no? Y respetando toda ley, todo proceso. Y es por eso que yo sigo un llamado a la responsabilidad y me gustaría pedir a la ciudadanía y sobre todo al sector de comunicación que también presione a la Corte Constitucional para que haga su trabajo. Aquí no estamos viendo nada extraordinario. Me voy a permitir leer el artículo 164 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que básicamente establece lo siguiente: que cuando se dé el incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte, ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión. ¿Qué significa esto? Que la Corte tiene la obligación de hacer seguimiento del cumplimiento de las sentencias que emite, y si alguna no se está cumpliendo, tiene también la potestad de tomar las medidas necesarias para que se cumpla. ¿Por qué esto es tremendamente relevante? Porque dentro del dictamen de la Corte Constitucional al respecto del juicio político contra el presidente, quedó clarísimo que solo la tercera causa, la de un presunto peculado en Flopec, fue calificada. Y no solamente dice la sentencia que no pueden tratarse elementos propios de los otros dos cargos, sino que además cualquier elemento, hecho, prueba o argumento distinto a aquellos dirigidos a la tercera causal no pueden ser tratados en juicio político. Y es importante que la ciudadanía conozca esto, porque unos cuantos asambleístas han dejado en su mente, quizás también las malas costumbres son difíciles de desarraigar, lo que hacían pues en los años 90 y en los años 2000 de poner y sacar presidentes como les daba la gana. Pero la Constitución del 2008 y la legislación actual y el desarrollo democrático ha establecido un procedimiento en el que se involucra a la Corte Constitucional y donde se ponen límites para que el juicio político sea por las causales legales y las pruebas específicas que determina la propia Constitución, y no como algunos de estos señores han querido hacer, e incluso de manera irresponsable, dicho hasta en medios de comunicación, que ellos van a presentar lo que les dé la gana, que van a argumentar lo que les dé la gana y que establecerán los elementos que a ellos consideren pertinentes. Incluso la propia sentencia de la Corte establece con claridad que el juicio político no es ni puede ser dentro de nuestro marco legal un ejercicio de evaluación de la gestión, cosa que no funciona en una democracia presidencialista como la nuestra. Pero más allá de eso, al final, estimado Miguel, lo que le importa a los ecuatorianos, y estas son las últimas encuestas que se han realizado, no son nuestras por si acaso, más del 65% de los ecuatorianos tiene clarísimo que inclusive si los señores cumplen con sus sueños de lograr sacar como sea, porque así lo han dicho abiertamente, al presidente de la República, esto no resuelve los problemas de los ecuatorianos. A los ecuatorianos lo que les importa en este momento es resolver los principales problemas y necesidades como la seguridad, como el trabajo ordenado de las diferentes entidades involucradas para que los delincuentes no solo sean capturados, como hemos realizado intensamente a lo largo de estos meses y sobre todo en estas últimas semanas con el estado de excepción. De hecho, acabamos de capturar a 12
delincuentes miembros de los Lobos con 5 subametralladoras y fusiles, sino que también la Fiscalía y la Justicia cumplan con su parte y se queden presos. Eso no se resuelve con los sueños politiqueros y el irrespeto a la norma. Eso no se resuelve a través del ejercicio de un poco de politiqueros que lo que están buscando es como sea recuperar el poder que el pueblo les negó en las urnas. Eso no se resuelve, ni tampoco problemas como la desnutrición infantil crónica en la que seguimos avanzando con más de 400,000 niños atendidos y más de 280,000 madres registradas atendidas de manera activa en estos meses. Eso es importante que la ciudadanía ni siquiera tiene que recordarlo porque es lo que le importa, pero los políticos parece que a veces se olvidan que este sainete que están creando, que ayer además fue una burla, que hasta la hacen por Zoom, o sea, ni siquiera se dignan a ir presencialmente a su trabajo cuando están haciendo algo tan serio como el juicio político al presidente de la República, dejen por lo menos algo de dignidad cumpliendo con la ley. Doctor Kubi, a propósito del dictamen de la Corte Constitucional, efectivamente en la página 40, antes de señalar el dictamen, entre las tantas observaciones que hace la Corte Constitucional, advierte que la atribución del juicio político bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas. Quiero presentarle para que lo comente esta mañana en Ecoavisa, una de los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz del Correísmo, sostuvo lo siguiente, por favor. Este proceso de juicio político tiene su propia naturaleza, su propio procedimiento, y la misma Corte Constitucional en su dictamen manifiesta que no se puede hacerlo o realizarlo con un juicio de carácter administrativo, civil, penal o mucho menos cuasi penal, y que la valoración de este proceso político tiene carácter subjetivo, distinto de una valoración de un proceso jurisdiccional o digamos en materia penal que tiene una valoración objetivo y que ahí el procedimiento es más rígido, riguroso, disciplinado. Aquí establecemos responsabilidades políticas y la responsabilidad política está en todos estos documentos en las que se comprueba que el presidente de la República siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en las empresas públicas, específicamente en Flopet, y que no hizo nada para que no se sigan desviando los recursos del Estado para beneficiar a un tercero, a un proveedor del Estado, en este caso a Amazona Tankers, porque lo que aquí reposa alerta que existía sobreprecio por más de 6 millones de dólares en la contratación de cada buque con esta empresa. Ustedes, los interpelantes, no van a demostrar en ningún momento que existió peculado. Nosotros estamos demostrando que existe responsabilidad política por lo que se le está encausando al presidente de la República por la infracción constitucional que está contemplada en el artículo 129, numeral 2, por el delito de peculado, por haber permitido que la empresa pública Flopet se desvíen recursos del Estado para beneficiar a terceros, a la empresa Amazona Tankers y a los señores Hernán Luque Lecaro, Rubén Cherres Fagioni y al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Vamos a comprobar eso en el momento de la evacuación y práctica de la prueba, que es en la que sí se indica la utilidad, la pertinencia y la conducencia de las mismas, no antes como ha pretendido hacer creer el presidente de la Comisión de Fiscalización. La interpelante, para que usted comente, o sea, no entendemos, esto es de sentido común y los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia debieran poner atención, que argumenta que aquí no tiene que haber la rigurosidad de un juicio penal, demostrar el peculado, que vamos a plantearle a usted, doctor Kubi, más adelante, pero juicio sin rigurosidad, cuando uno toma el dictamen de la Corte que dice esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad. Es decir, solo en el ámbito penal hay rigurosidad, aquí no hay, pase lo que pase, doctor Kubi. Mira, Miguel, hay una frase bien simpática de digamos, los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Abiertamente, y ayer también Mireya Pazmiño decía, y en redes lo publicaba, que ellos no van a presentar pruebas sobre el peculado. Incluso nos decía que van a invitar al Contralor para ir viendo sobre el tema. O sea, es claro que no hay una sola prueba en contra del presidente de la República respecto de un cometimiento de peculado. Primero, tanto así que ni siquiera lo pueden decir. Segundo, respecto al caso Flopec, me voy a permitir hacer un recuento bastante rápido, pero claro, para que la ciudadanía que nos escucha entienda lo inverosímil de las cosas que estas señoras y señores están diciendo. Primero, el contrato respecto al cual se investiga de Flopec se firma en el año 2018. Segundo, se renueva ese contrato en el año 2020.
el presidente Lasso no era presidente todavía. En el 2021, que asume el presidente Lasso, primero, en septiembre del 2021, el gobierno nacional establece y presenta una denuncia ante la Fiscalía por presunta corrupción dentro de Flopec. Primero. Segundo, recién la Contraloría General del Estado presenta el informe del examen especial sobre el año 2020. El examen de la Contraloría es del año 2020. Ahí la Contraloría analiza y determina efectivamente que había una afectación al Estado de alrededor de 6 millones de dólares. Y de hecho, el año 2020, Flopec pierde plata. Ese informe sobre el año 2020, la Contraloría lo entrega finalmente en mayo del 2022. En mayo del 2022 se recibe ese informe y se ordena la implementación de todos los elementos necesarios para mejorar el contrato. Importante, ese informe de Contraloría, primero, no establece responsabilidad penal. Segundo, no ordena ni dispone, ni siquiera recomienda la terminación del contrato ni la suspensión del mismo. Lo que establece es una serie de recomendaciones técnicas y financieras para mejorar las condiciones del contrato. Tanto así que en julio del 2022, es decir, en 2 meses desde que llegue el informe de Contraloría, se renegocian condiciones. En julio de 2022, donde ya correspondía por los 2 años que pasan renegociar el contrato, se renegocia y es tan positivo para el Ecuador que primero, 2020 hubo pérdidas, 2021 hubo una utilidad de 13 millones, 2022 la utilidad de Flopec está por encima de los 180 millones, es decir, casi 14 veces más utilidad cuando el presidente Lasso implementa las mejoras. Segundo, es tan vergonzoso el sainete de estos señores que en octubre de 2022, la misma asambleísta Pazmiño, una de las interpelantes, por eso creo que ahora ya no va a presentar pruebas y anda escondida, finalmente presenta un informe firmado por ella y con su comisión, en el que dice que el contrato de Flopec es positivo y beneficioso para el Estado ecuatoriano, y que el almirante Estupiñán había cometido un error al tratar de terminarlo unilateralmente y que por lo tanto se recomienda que continúe por seguir estándares internacionales y ser, de nuevo, beneficioso para el Estado. Eso está firmado y registrado en la Asamblea Nacional, por si acaso. Y solo para terminar el detallito del almirante Estupiñán, que me parece comete un error por desconocimiento, el señor en febrero del 2022, antes de que haya información de Contraloría, decide que se tenía que terminar unilateralmente el contrato. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esta es una recomendación que sale de la Procuraduría General del Estado. Que cuando uno tiene un contrato internacional con cláusula arbitral, hay que entender del derecho internacional, cuando eso sucede y uno coge y termina unilateralmente sin justificación, expone al Estado ecuatoriano un proceso de arbitraje internacional multimillonario. Los ecuatorianos tendrán en la mente que en los últimos años, en virtud de la irresponsabilidad de algunos gobiernos y de la inmadurez emocional en muchas ocasiones, hemos perdido cientos y miles de millones de dólares en arbitrajes internacionales. Pues por eso, el 1 de febrero, Estupiñán decide terminar unilateralmente el contrato. Procuraduría le dice no, porque hay un riesgo altísimo de posibles indemnizaciones mediante arbitraje internacional. Y el 4 de febrero, y esto está en un correo y será parte de las pruebas que se presentan, a los 3 días, el propio Estupiñán manda un correo solicitando que se cancele la terminación unilateral que había ordenado y que más bien se inicie un proceso de renegociación de las condiciones del contrato, que es lo que efectivamente se hace y se termina en julio del 2022, provocando un beneficio al Estado ecuatoriano. Entonces, peculado no hay por ninguna parte y mucho menos falta de respuesta del presidente y de su equipo de trabajo respecto a las recomendaciones de la Contraloría. Por eso Flopec hoy tiene mayores utilidades que nunca en los últimos años. A propósito de lo que usted señaló de la asambleísta, la otra interpelante, Mireya Pazmiño, quiero ilustrar con el argumento que diera aquí el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, este lunes en la revista de Opinión Democracia. Que hay legisladores que se han convertido en defensores de Amazonas Tankers, como la legisladora acusadora Mireya Pazmiño. Vean, le voy a dar una primicia el día de hoy. Este es el documento exclusivo, nadie lo tiene. Del 9 de febrero del año 2022. Oficio remitido por la asambleísta Mireya Caterín Pazmiño Arregui a Hernán Modesto Luque Lecaro, prófugo de la justicia, sobre los contratos con Amazonas Tankers. Escuchen, ecuatorianos, voy a leer 2 párrafos. En mi calidad de asambleísta de la provincia de Bolívar y presidenta de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario
y su regulación y control de la Asamblea Nacional del Ecuador, me dirijo a usted para indicarle que me causa una enorme preocupación los procederes del actual gerente de Flopec EP, almirante Johnny Estupiñán Echeverría, ya que según notas periodísticas se informó por parte de Flopec la terminación unilateral del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool con fecha 1 de febrero de 2022 y días después rectifica y deja insubsistente dicha notificación. Este proceder deja en evidencia la incapacidad del mencionado funcionario, ya que no puede jugar con los intereses y la imagen de Flopec EP y del país entero. Una decisión de este tipo requiere un análisis serio, técnico, enmarcado en la ley, y que a posterior no signifique pagos por indemnizaciones para el país, productos de arbitrajes y penalizaciones suscritas en los acuerdos vigentes. Y escuchen esto, por un lado tenemos al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en conjunto con sus ministros promueve la inversión extranjera, busca acuerdos de libre comercio, cooperación internacional, y por otra parte tenemos un gerente de Flopec EP que sin elemento alguno, sin haber solicitado al menos un criterio jurídico a la Procuraduría General del Estado, da por terminado un acuerdo comercial internacional y días después recula. Señor Luque, ¿a qué clase de funcionarios estamos encargando el manejo de nuestras empresas públicas? ¿Se dan cuenta lo que dijo la asambleísta Mireya Pazmiño? Ese es el argumento del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué piensa el viceministro? Bueno, primero, Miguel, queda bastante claro lo que les mencionaba, ¿no? Aún con más ejemplos. No existe un correcto accionar respecto de lo que hizo Estupiñán y que muchos han tratado de usar como acusación. El señor cometió un error al tratar de terminar un contrato que lo que tenía que hacerse es renegociarse, y cualquier abogado que entiende de derecho internacional y de contratación internacional sabe esto. Insisto, los ecuatorianos deben tener en la memoria esto que perdemos con Perenco, perdemos con Chevron, perdemos con todos, porque en lugar de renegociar o esperar al plazo para terminar un contrato, se termina unilateralmente y luego nos demandan por daños y perjuicios y por la terminación unilateral y por las cláusulas penales contractuales. Por eso no se maneja como se da la gana. Y desde febrero, que en marzo se inicia la renegociación, en mayo las recomendaciones de la Contraloría, en julio finalmente se renegocia el contrato y terminamos del año 2022 con utilidades récord de Flopec, mejores condiciones y estándares. Entonces, me parece que los asambleístas, volviendo al tema principal, ya les quedó claro que no hay una sola prueba en contra del presidente de la República por peculado, que ni siquiera pueden demostrar que hay una afectación al Estado, porque lo único que se ha logrado es tener mayor utilidad, insisto, para que los ecuatorianos lo tengan grabado a fuego. 2020, que no estaba el presidente Lasso, Flopec perdía plata. 2021, donde se empiezan a establecer ciertas mejoras y se presenta denuncia en fiscalía por ciertos actos de corrupción, se sube la utilidad a 13 millones. 2022, cuando se implementan todas las recomendaciones, más de 180 millones. Pues yo creo que los señores están desesperados porque no saben qué hacer en un juicio donde no hay pruebas y por eso andan incluso, como decía, corriendo el riesgo de que la Corte Constitucional sea responsable con el seguimiento de su sentencia y se asegure que solamente se presenten pruebas respecto de esa acusación de supuesto peculado, y a quien incumpla, ojalá lo sancione, y si no incumple, pues incluso lo destituya, como ya hizo y está el precedente de la destitución del Consejo de Participación Ciudadana. Sin perjuicio de la tarea que tiene la Corte Constitucional, como usted mencionó, artículo 164, en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte debiera hacer este seguimiento. Va el Ejecutivo a insistir, como lo hizo la semana anterior el presidente de la Comisión de Fiscalización, para que por lo menos supervises este proceso. Si aquí se admite en la Corte Constitucional el juicio político solo por el supuesto delito de peculado, y el COIP, el 278, habla de la figura del peculado en beneficio propio, en este caso del presidente de la República, o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, simplemente esto no importa, hacer tabla rasa y continúe. Como es juicio político, aquí se adelanta sin ningún tipo de argumento sostenido.
Lastimosamente es lo que tratan de hacer los asambleístas. Confiamos en la seriedad de la Corte Constitucional respecto al seguimiento y, por supuesto, la defensa del señor presidente utilizará todas las herramientas jurídicas y desde el Ministerio de Gobierno las jurídicas y políticas legales que correspondan para garantizar que sean los hechos, la verdad y el derecho la que prime en este proceso. Y tenemos, por supuesto, así como usted bien leyó, Miguel, no solamente esperar de oficio de la Corte, aunque esperaríamos que la máxima Corte del Estado, ante la seriedad de un proceso contra la máxima autoridad del país, que además desde el primero, como juicio político contra un presidente, desde que la Constitución nueva está vigente, hagan un seguimiento serio. Tenemos lo que se llama la acción de incumplimiento que se podría presentar en el caso de que algún asambleísta pretenda concretar los elementos que por ahora están en redes y en medios. Doctor Kubi, si todo este plan de la oposición avanza a la cabeza del correísmo y el Partido Social Cristiano, ¿el decreto ejecutivo de la muerte cruzada está listo para ser literalmente disparado si es que sigue esta serie de arbitrariedades en la Asamblea Nacional? Absolutamente, Miguel. El decreto, digamos, muerte cruzada, llamado coloquialmente, es la destitución de la Asamblea Nacional por parte del presidente, no solamente que es una herramienta constitucional y legal, sino que la propia Corte en su dictamen también ha establecido que es de absoluta potestad del presidente de la República, e incluso, aunque era clara la legislación, ha aclarado con absoluta y sin lugar a dudas el establecer que por las causales segunda y tercera, siendo la segunda la obstrucción reiterada del plan de gobierno y de desarrollo, el presidente firma el decreto y los asambleístas se van a su casa. Esperamos que cumplan con la ley, esperamos que se cumplan los procedimientos. Del presidente de la República ha sido claro y serio en democracia y él quiere presentar su defensa para que los ciudadanos del Ecuador conozcan la verdad. Pero por supuesto, si los asambleístas continúan con este sainete, no cumple la ley y la Corte no cumple con su rol de fiscalizar el cumplimiento de su sentencia, es una alternativa que el presidente tiene sobre la mesa. ¿Y el gobierno está preparado en esta suerte de proceso en donde se quiere atropellar procedimientos, leyes, dictámenes de la Corte Constitucional? ¿Están preparados para las secuelas que pudieran devenir de una muerte cruzada en ese escenario último? Porque ya desde la propia Asamblea Nacional han advertido los legisladores, los que hacen las leyes, que cuidado, el presidente aplica la Constitución, artículo 148, o incluso sectores dirigentes indígenas y sociales, cuidado con que aplica la Constitución, artículo 148. ¿Están preparados? Es curioso, Miguel, ¿no? Les gusta la Constitución o la ley a la carta. Cuando se trata de ellos, sí les gusta el 129, los artículos que han escogido para un juicio político, incluso saltándose lo que dice la norma para avanzar con un juicio político y anunciando abiertamente otras causales. Pero cuando el presidente pretende simplemente utilizar una herramienta constitucional legal aprobada por la Corte Constitucional o ratificada, si se quiere, para ser más exactos, que además, valga recordar, que fue aprobada en la Constitución del 2008 por el partido de los que hoy son los principales interpelantes del presidente de la República, ¿no? Ellos crearon esa figura, ahora no quieren que se aplique. Qué interesante, ¿no? Tener una Constitución y una ley a la carta. Por supuesto que desde el Gobierno Nacional estamos listos para los diferentes escenarios. No es algo, y esto quiero ser muy claro, ¿no? Algunos pretenden que se utilice como una amenaza a los asambleístas, pero para nosotros es importante ser responsables con los ciudadanos. Nuestra prioridad es la defensa del presidente en derecho, es que este proceso termine tal como comenzó, es decir, sin ninguna consecuencia real para el país más que el show político y la pérdida de plata a través de sueldos de asambleístas y asesores, que el presidente de la República salga fortalecido por decir la verdad y explicar a los ecuatorianos que lo que tenemos son un grupo de conspiradores en la Asamblea y que termine con su mandato que es de 4 años en el que aún no cumple ni siquiera los 2. Esa es la prioridad. La muerte cruzada es una herramienta, digamos, de última instancia, porque no hace sentido en una democracia como la nuestra el seguir rompiendo periodos. Le comparto algo, y quizás es un tema de impacto personal, pero yo he estado reuniéndome con muchísimas organizaciones sociales indígenas, afros. Hace poco estuve en Crucita, en Manabí, con un grupo amplio de pescadores artesanales, y uno de ellos me decía, ¿sabe qué? Yo creo que hay mucho, y tenemos quejas de cosas que ustedes deben mejorar, pero yo sí le quiero dejar claro que nosotros no queremos repetir los errores de nuestros padres.
Y me impactó, ¿no? Le decía, ¿a qué te refieres? Me dice, bueno, nuestros papás se dedicaron a votar presidentes. Mientras nosotros éramos niños, votaron a varios presidentes. Y hoy lo que tenemos es la herencia de eso. Nosotros no queremos seguir ese camino, lo que queremos es poder continuar en diálogo para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Esa es una aspiración que todos tenemos y en eso nos vamos a sostener. Esperamos que los asambleístas de la Corte cumplan con su rol responsable y particularmente, le decía al comienzo, la mayoría de ecuatorianos de las últimas encuestas consideran que este proceso no va a llegar a ninguna parte para solucionar los verdaderos problemas en los que seguimos enfocados a diario, como es el combate a la inseguridad y al crimen organizado, el combate a la desnutrición infantil y la mejora en los servicios públicos. Como todo proceso político y con mayor razón hoy, y este es un tema final que le planteo en este diálogo por ahora al viceministro doctor Mario Kubi, el tema de los votos. Esto será cuestión, y esto se habla en la Asamblea Nacional, cuestión de votos. Se necesitan los 2/3, los 92 votos. Le consulto, doctor Kubi, hubo denuncias concretamente del Partido Social Cristiano que el gobierno está buscando votos. Y luego, en los últimos días, se conoció de un video de la escolta legislativa en donde se habla del hombre del maletín, pero en los alrededores de la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve el tema de los votos y la presunta compra de votos y los hombres o mujeres del maletín? Mira, Miguel, hay tres cosas importantes. Primero, la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, y particularmente en nuestro caso el Ministerio de Gobierno, tienen constitucional y legalmente la obligación de articular sobre muchísimos temas. Para darle un par de ejemplos, ¿no? Porque seguramente en estos días algunos de nosotros tendremos que estar en reuniones al respecto porque viene el jueves el debate de la Ley Orgánica de Educación Superior. Después, está trabajándose de manera activa en el proyecto de reformas constitucionales sobre la posibilidad de que Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia organizada, al lavado de activos, a la trata de personas. Está también pronto un tema de reformas tributarias. Está también pronto diferentes proyectos de ley de manera constante y por lo tanto establecer argumentos, establecer realidades, establecer diferentes proyectos de ley y reformas a los mismos y debates invitando expertos. Es absolutamente normal en el ejercicio democrático. Lo que no es correcto es lo que algunos, que creo que cada ladrón juzga por su condición, estaban mal acostumbrados de esas prácticas mañosas, como usted bien mencionaba, de los hombres de maletín. Acá estamos gente íntegra y honesta, que lo que vamos a hacer es combatir y luchar con la verdad, con los hechos, con los documentos y la evidencia, y por supuesto ejerciendo todas las acciones, no solo jurídicas, sino también políticas que corresponden bajo la ley. Pero no hay que confundir que es normal la negociación política en proyectos de ley y en ejercicios como este en virtud de la realidad y de los intereses del país, las malas prácticas que unos cuantos estaban acostumbrados. Bien, al doctor Mario Kubi, viceministro de Gobernabilidad, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, doctor Kubi. Igualmente, Miguel, siempre un gusto y a las órdenes. Muchas gracias, muy amable. 8-5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un panel, 3 invitados. El asambleísta de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo, el coordinador nacional de Pachacutic Marlon Santi y el articulista y analista político, articulista del comercio, doctor Sebastián Mantilla, para hablar de un tema que el país debiera preocuparse, las élites, los dirigentes políticos, cómo generar una agenda común para salir de la crisis que vive el Ecuador.